Ibero TJ Radio presenta Intersecciones, un espacio de convergencia para la experiencia lectora, un cruce entre libros, arte, ciencia y sus historias. Conduce Mónica Morales. Intersecciones. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas al episodio número 125 de Intersecciones, un programa con enfoque en la literatura y las disciplinas del arte y la ciencia que se cruzan con ella. Te saluda Mónica Morales y agradezco a Heriberto Jaramillo, coordinador de Ibero TJ Radio, por todo el apoyo y las facilidades en la realización de este programa. En este episodio de Intersecciones platicaremos con el escritor mexicano e investigador Gerardo Bustamante Bermúdez. Te platico un poquito de su semblanza. Gerardo Bustamante Bermúdez es doctor en letras por la UNAM. Ha publicado más de 30 artículos críticos sobre escritores latinoamericanos en revistas internacionales y libros colectivos. Sus líneas de investigación son los estudios sobre masculinidades aplicados a la literatura latinoamericana de los siglos XX y XXI. Sobre el escritor Abigail Bojorquez ha publicado Dramaturgia Reunida en 2014, Digo lo que amo, 2015, Acta de Confirmación y Canción de Amor y Muerte por Rubén Jaramillo y otros poemas civiles en 2015, Poesía Reunida e Inédita en 2016, Teatro Recuperado e Inédito en 2019, también Siento Volando, Ciento y más comentarios sobre una vida literaria de 1955 a 1995, Los Dulces Nombres, una antología poética editada también en 2019, y bueno, lo más reciente, Abigail Bojorquez, Correspondencia, en el 2024. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y bueno, nos va a comentar sobre su trabajo respecto a la obra del escritor sonorense Abigail Bojorquez. Y bueno, en las colaboraciones, porque el gozo lector se comparte, le damos la bienvenida de regreso a Arturo España, de Bibliotecas de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, con su recomendación literaria de la semana. Así que te invito a quedarte la siguiente media hora en Intersecciones, porque el gozo lector se comparte, y escuchar lo que nuestro invitado, el doctor Gerardo Bustamante, nos platica de su trabajo recuperando y divulgando la obra de Abigail Bojorquez. ¿Qué dices? ¿Me acompañas? No olvides sintonizar Intersecciones todos los viernes a las 3 de la tarde por Ibero TJ Radio. Estamos de regreso, es nuestra 7ª temporada en Intersecciones y hoy vuelve la recomendación lectora de Arturo España desde Bibliotecas de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Adelante, Arturo. Porque el gozo lector se comparte. Hola amigos y amigas de Intersecciones, yo soy Arturo España y me da mucho gusto estar con ustedes una vez más, porque hoy, como el placer lector se comparte, vengo a platicarles de El libro de la selva, de Rudyard Kipling. El libro de la selva, también conocido como El libro de las tierras vírgenes, es la novela más famosa de Rudyard Kipling, y aquí vamos a seguir la historia de Mowgli, un pequeño niño huérfano que es encontrado en la selva por una manada de lobos, quienes van a ser los encargados de criarlo y cuidarlo. Probablemente la historia ya les sea un poco conocida, debido a las múltiples adaptaciones que ha tenido a otros medios. Sin embargo, hay que mencionar que en la novela, los personajes tienen un tono un poco más serio. Finalmente, son animales que están tratando de enseñarle a un cachorro humano cómo sobrevivir en la selva, la cual tiene sus propias reglas y sus propias normas de conducta. Junto a Mowgli, aparecen varios personajes, como la pantera Bagheera, que le enseña a cazar, el oso Balú, que es el encargado de enseñarle todas las leyes de la selva y cómo comportarse con los demás pueblos libres, y el antagonista de la obra, el feroz tigre Shere Khan. Sin embargo, el libro de la selva no trata tanto del humano contra la naturaleza, sino más bien de cómo buscamos nuestro lugar en el mundo. Mowgli se da perfecta cuenta que es diferente a todos los demás animales de la selva del Sioní, y sin embargo, va a estar constantemente tratando de buscar la aprobación y la aceptación de su manada, para realmente poder formar parte de ella. Lo cual hace que sea un personaje con el cual sea fácil encariñarse e identificarse.
No obstante, la historia de Mowgli no es la única que vamos a encontrar en este libro. También hay un buen puñado de relatos en donde son los mismos animales los protagonistas. Por ejemplo, en Rikki-Tikki-Tavi vamos a ver la lucha entre una mangosta, que de hecho es quien da nombre al relato, Rikki-Tikki-Tavi, en contra de dos cobras que están molestando a los pájaros que viven en el jardín de nuestro narrador. O, en otra historia, viajaremos hasta las regiones polares para seguir el paso de la juventud a la madurez de la foca Kotick. Así que yo les recomiendo que lean todo el libro para que puedan disfrutar de estas otras fábulas, a veces un poco menos conocidas. Y precisamente en esta parte de obras un poco menos conocidas de Rudyard Kipling, quiero recomendarles todos sus cuentos. Todas sus fábulas me parecen un gran ejercicio de inventiva, en donde vamos a encontrar cómo algunos de los animales han adquirido sus características actuales. Cómo es que el elefante obtuvo su trompa tan larga, por qué los rinocerontes tienen la piel arrugada, o por qué los camellos tienen esa joroba. Y aquí me voy a permitir hacerles una recomendación muy personal. Mi cuento favorito, no solo de Kipling, sino del mundo, es El gato que camina solo, el cual pueden encontrar en internet o en alguna de las muchas antologías de su narrativa breve. Espero que disfruten mucho de estas lecturas y nos vemos en la próxima semana. Hasta luego. Mil gracias a Arturo España desde la Coordinación de Bibliotecas de Humanidades de la UNAM por su recomendación de hoy. Estás escuchando Intersecciones. Volvemos después de la pausa. Escuchas Intersecciones. Volvemos después de la pausa. Continúa con Intersecciones. Ya estamos de vuelta. Estamos de regreso. Escuchas Intersecciones, un programa con enfoque en la literatura y las disciplinas del arte y la ciencia que se cruzan con ella. Y hoy, como te platicaba al inicio, está con nosotros el doctor Gerardo Bustamante. Doctor, bienvenido. Mil gracias por aceptar la invitación de Intersecciones. Muchísimas gracias a ustedes. Pues estamos muy, muy contentos en Intersecciones porque, bueno, el doctor Bustamante ha sido una figura muy, muy, muy relevante para efectos de recuperar el trabajo poético de uno de nuestros poetas más admirados, un poeta sonorense, Abigail Bojorquez. Y bueno, la pregunta inicial, doctor, con la que nos gustaría que nos platicara, sería ¿cómo llegó dentro de su trayectoria lectora, ¿no? Dentro de su historia lectora, porque todos tenemos como una historia, ¿no? De los libros que hemos leído. ¿Cómo llega a la obra de Abigail Bojorquez, ¿no? ¿Que alguien se lo recomendó? ¿Qué fue lo primero que leyó de él, ¿no? ¿Cómo fue llegar a Abigail? Sí, Mónica, muchas gracias a Intersecciones por este espacio. La obra de Abigail Bojorquez llega a mí, o mejor dicho, yo llego a la obra de Abigail Bojorquez de una forma un tanto intempestiva. No, jamás me imaginé que me iba a dedicar al estudio de su obra. A mí me gusta coleccionar revistas literarias antiguas, particularmente de la primera parte del siglo XX, y me encontré con una revista que se llama La Palabra y el Hombre, de la Universidad Veracruzana, de larga tradición, donde se había publicado en 1957 un poema que se llama Llanto por la muerte de un perro, que es de los más icónicos de Abigail Bojorquez, de los más conocidos. Y cuando yo leí ese poema, lo releí, en realidad me estremeció porque habla de la condición humana, de la crueldad humana, de las injusticias, y me empecé a preguntar quién era este hombre. Yo ya había terminado la licenciatura en letras en la UAM, en la Ciudad de México, y jamás había tenido en mis cursos de literatura, de poesía, un poema de Abigail Bojorquez. Jamás mis profesores me hablaron de él, y empecé a investigar y me di cuenta que su obra estaba que era prácticamente inconseguible. De repente algunos colegas, algunos amigos, en ese momento no estábamos en la era digital, pues circulaban fotocopias, ibas a las bibliotecas en la Ciudad de México, grandes acervos donde de repente había un librito de él, o había incluso, recuerdo uno en la Biblioteca Central de la UNAM que estaba en fotocopias. Y entonces así fue como inicié mi acercamiento a la obra de Abigail Bojorquez. Luego me interesó mucho su parte como dramaturgo, y fue como
y me empecé a acercar sobre todo como investigador a su dramaturgia y después fue a su poesía y a todo lo demás que hemos venido estudiando, trabajando y rescatando para las nuevas generaciones, ¿no? Para que tengan contacto con este autor tan fresco y que no se pierda su obra. Sí, le comparto que también en mi caso, siempre digo, llegué tarde a la obra de Abigail, pero yo creo que todo México llegamos tarde a la obra de Abigail, quienes no fueron sus contemporáneos, precisamente por eso que nos comenta, ¿no? Era imposible ubicar sus publicaciones, había quedado de alguna manera como medio olvidado, ¿no? De la historia de la literatura. Me llama particularmente la atención lo que nos comenta que usted, habiéndose formado, ¿no? en letras, en una universidad importante del país, jamás hubiera, ¿no? Ningún docente ni ninguna asignatura se hubiera revisado al menos un poema, ¿no? De Abigail Bojorquez, y en ese nivel, ¿no? De formación académica, que hubiera como esta invisibilidad, ¿no? De su obra y de su propuesta, ¿no? Poética tan relevante para la historia de la poesía en nuestro país. Y sobre todo, Mónica, que ahora veo que hay estudiantes de licenciatura, de posgrado, que están haciendo investigaciones, que están haciendo tesis en diferentes universidades de México y también de Estados Unidos. Que ya, ¿no? Está poco a poco entonces retomando pues la figura, ¿no? La obra, todo el legado que nos está dejando. Y bueno, en ese sentido, el doctor Gerardo Bustamante, bueno, una vez que lo encuentra y que lo descubre a la obra de Abigail, bueno, empieza a gestionar, bueno, y tenemos ya en nuestro ver algunos ejemplares, no todos, pero tenemos algunos, de ese trabajo que está haciendo de recuperación y de publicación de nuevas ediciones de la obra de Abigail, también de textos inéditos, pero bueno, de eso vamos a platicar después de la pausa. Seguimos en Intersecciones platicando con el doctor Gerardo Bustamante. No se vayan. Estás escuchando Intersecciones. Estamos de regreso, escuchas Intersecciones a través de www.iberotjradio.com y seguimos en la conversación con el doctor Gerardo Bustamante, que bueno, él ha sido el responsable, quien ha estado a cargo y quien ha tomado como esta misión de recuperar y republicar lo que ya en algún momento se había publicado, pero también contenidos inéditos de el escritor sonorense Abigail Bojorquez. Abigail Bojorquez fue poeta, dramaturgo, y bueno, doctor Gerardo Bustamante, platíquenos, bueno, ya nos dijo en el bloque anterior cómo llegó a él de una manera así como, ¿no? Por azar, y esta impresión de haber descubierto algo como tan importante y aparte este asombro de que hubiera estado como olvidado, ¿no? ¿En qué momento surge como esta intención, este objetivo de empezar a generar este trabajo con la obra de Abigail? Y bueno, ¿cómo ha sido ese proceso? Con los años, Mónica, me fui, a partir de mi primer acercamiento con la obra de Bojorquez, fui consiguiendo su obra completa en fotocopias o en libros, rarezas literarias en las librerías de viejo, etcétera. Sí. Entonces, una vez que tuve esos trabajos literarios, pues me di cuenta que era muy importante publicarlos, reeditarlos. Después de la muerte de Abigail, quien emprendió el trabajo de rescate pues fue Mónica Luna, una cineasta de Sonora, muy amiga de Abigail, e incluso con el Secut y otras instituciones del norte del país publicaron los textos dramáticos que Abigail había dejado en su última etapa y algunos otros que había ya publicado en su momento. Incluso en ese momento yo tuve que viajar a Tijuana justamente para conseguir, para comprar, para adquirir los libros de Abigail, porque no lo encontraban. Mónica Luna había hecho ya un documental sobre la vida de Abigail Bojorquez, y desde mi experiencia, desde mis estudios literarios, pues decidí emprender la obra. Yo soy investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y metí un proyecto de financiamiento para reedición de obras
y fui beneficiado e inicialmente empecé con un tomo de teatro donde recopilé 12 obras de teatro de Abigail Bojorquez, algunas inéditas. Entonces, eh, ese fue el primer volumen que hice y después sobró un pequeño recurso que yo no quería desaprovechar y se hizo la reedición del libro Digo lo que amo, un libro de 1976. En realidad decidí publicar ese libro porque como el recurso era muy muy limitado y yo no quería pues que se perdiera, que había sobrado del otro libro, pues entonces decidí. Y en realidad fue un boom. Me empezaron a escribir muchos estudiantes, jóvenes sobre todo. Ahí empecé a descubrir que Abigail Bojorquez es un autor del siglo XXI que es muy cercano a los jóvenes, a los lectores. Y me decían, ¿por qué no la obra? ¿Por qué no este otro libro? ¿Por qué se dice que hay cosas de Abigail Bojorquez? Entonces emprendí otro proyecto, iban a ser los 80 años de Abigail Bojorquez. Me acerqué al Instituto Sonorense de Cultura y en ese momento la administración que había asumieron con mucha responsabilidad y con mucho amor la reedición de la obra poética de Abigail Bojorquez, que abrió una colección que se llama Clásicos Sonorenses, un libro en pastadura, un libro hermoso, hermoso, donde recopilé todo lo que escribió Abigail Bojorquez, pero también varios poemas inéditos, por eso se llama Poesía Reunida e Inédita, porque yo tuve acercamiento con varios amigos de Abigail Bojorquez en la Ciudad de México, en Hermosillo, evidentemente el acercamiento con su familia, y en el 2015 en el Museo de Artes de Sonora organizamos un homenaje. Y ahí hubo un compromiso de las autoridades por publicar ese libro blanco para festejar el 80 aniversario de Abigail Bojorquez en el 2016. Y ahí su familia me pidió pues encabezar este proyecto de rescate de la obra de Abigail Bojorquez, que he asumido desde el año 2015 con mucha responsabilidad y con mucho amor. Y sí quiero decirle a todo el auditorio que la obra de Abigail Bojorquez pues ha sido utilizada para, por ejemplo, para hacer poemas musicalizados, para hacer algunos cómics, es decir, sirve para otras disciplinas. Los artistas se lo están llevando para su propia disciplina y de alguna forma pues Abigail sigue estando muy vigente. Es una de las grandes bondades que ofrece su obra, no la frescura, no el artificio bueno, el artificio literario sí, pero la frescura siempre, la cercanía, el amor a la palabra, el amor a la condición humana, el valor que tenía para hablar en su momento, en una época donde estaba soterrado las disidencias políticas, las disidencias sexuales, y pues ahora Abigail Bojorquez, algunos lo veo en las redes sociales, algunos jóvenes sobre todo, lo utilizan un poco como sus banderas de lucha, lo cual es maravilloso porque son discursos que uno se presta la voz del otro para poder posicionarse en la vida, ¿no? En esta vida que a veces nos resulta un poco complicada, adversa, pero continuamos. Es la maravilla de encontrarse representados en la poesía, ¿no? Con esa belleza del lenguaje poético, porque en México, como bien dice doctor, pues nadie había tenido ese valor también, ¿no? De escribir sin toda ese como veto y sin todos esos tabús que la sociedad y la cultura, ¿no? Todavía de pronto hasta nuestra fecha, ¿no? Impone. Entonces es como una maravilla que las nuevas generaciones, digamos, sumados como a todas las transformaciones socioculturales que vivimos, puedan encontrarse, ¿no? En un poeta que, como bien dice, a pesar de ser del siglo pasado, es más siglo XXI que muchos de este siglo, ¿no? Bien, pues ahí entonces el trabajo, esta
ya incluso como encargo entonces por parte de la propia familia del poeta sonorense Abigail Bojórquez, y que bueno, que ha dado pie a varias publicaciones. Tenemos libros como Ciento Volando, Ciento y más comentarios sobre una vida literaria, una reunión de textos de 1955 a 1995, que también es una edición y estudio introductorio de aquí del doctor Gerardo Bustamante. Tenemos también una antología, además de la poesía reunida e inédita, tenemos una edición también que podemos encontrar para quienes nos escuchan aquí en Tijuana, en la tienda del Secut, Los Dulces Nombres, una antología poética del 2019. Y bueno, pues hay más. Bueno, nos platicaba, publicó Teatro, que fue lo primero. Digo lo que amo, que es un libro que me encanta porque aparte es del año en que yo nací. Es como muy bonito saber que ese libro nació el mismo año. Pero bueno, hay un libro nuevo, un libro maravilloso, porque también aquí en Intersecciones amamos las epístolas, y nos encantó cuando José Barrera nos platicó que había ese libro también reciente, pero bueno, de la correspondencia de Abigail Bojórquez vamos a platicar en el próximo bloque, después de la pausa. No se vayan. Estás escuchando Intersecciones. Estamos de vuelta en Intersecciones, es nuestro episodio 125, estamos en la 7ª temporada y seguimos en la charla con el doctor Gerardo Bustamante, quien bueno, ya en los bloques anteriores nos platica de este trabajo tan bonito donde él está recuperando, reeditando las publicaciones del poeta, del escritor sonorense Abigail Bojórquez. Y bueno, lo más reciente, publicado en 2024, por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es el libro Abigail Bojórquez, Correspondencia. Y bueno, estamos que nos morimos de curiosidad, doctor. Platíquenos, bueno, forma parte de este proyecto que usted tiene de recuperación de la obra y en este caso, bueno, de los documentos, ¿no?, del autor. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué hallazgos, no? ¿Qué información, qué contactos, qué cartas, qué, ¿no?, interlocutores no ha recuperado en esta publicación? Mónica, pues les cuento que este libro es el más reciente de Abigail Bojórquez, es el título que decidí llamarle Correspondencia. Previamente tengo otro tomo que es la prosa reunida, porque el público no sabe que los lectores de Abigail no saben o no sabían en muchos casos que él publicó de manera permanente en periódicos, en revistas locales de diferentes lugares, que incluso hacía entrevistas también que aparecían en los periódicos desde los años 50 hasta 1995, que fue el año en que murió. Entonces, en mis pesquisas en las bibliotecas, en los archivos de la Ciudad de México, de Sonora, de Nuevo León también, pues descubrí una serie de textos impresionantes, crítica literaria, ensayos, entrevistas, y los agrupé en un tomo que se llama Prosa Reunida, que lo publicó la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y la Universidad Autónoma de Nuevo León también publicó en el 2018, si no me equivoco, un texto que se llama Teatro Recuperado e Inédito, que son los libretos y las obras inéditas que él había dejado sin publicar, por eso se llaman Teatro Recuperado e Inédito. Unos estaban los libretos, unos se habían publicado en alguna revista, pero la gran mayoría eran inéditos. Entonces, para mí es importantísimo, Mónica, auditorio, que las obras de estos grandes artistas no se pierdan en el tiempo, que son parte de nuestra memoria nacional, que todos los seres humanos somos fugaces en esta vida, pero que el legado debe de quedar. Entonces, si el legado no está previamente difundido, protegido, pues esa es la tarea de los investigadores, de las universidades, de los centros culturales, etc. El libro Correspondencias surge a partir de la revisión de los documentos de Abigail Bojórquez que me proporciona su familia en Sonora en mis idas a investigar allá en su archivo, y entonces yo voy descubriendo varias cosas, pero también algunos amigos me van dando
algunos materiales, algunos recados, porque él escribía en papel, ahora se hacen mensajes de texto, pero WhatsApp. los mensajes de WhatsApp que finalmente perdemos. Entonces, ese es un material importantísimo porque es la reconstrucción cronológica de 1956 a 1993, en este caso. Ujú. Es un libro donde lo agrupo por años, y ahí son cartas institucionales, son cartas familiares, son cartas amorosas también, de Abigail Bojorquez, y sobre todo al final, Mónica, auditorio, pues el libro cierra con estas cartas donde Abigail está prácticamente en la mendicidad. Ok. Abigail Bojorquez tenía problemas ya financieros, económicos fuertes para subsistir, para Ujú. pagar la renta, etcétera. Y hay cartas pues muy emocionalmente muy tristes, Ujú. desastrosas, porque la falta de solidaridad, la falta de empatía, el ninguneo, pues lo hacen estar desesperado, ¿no? Entonces, em, son diferentes cartas de algunos funcionarios, algunas autoridades, algunos autores. Hay una carta por ahí de José Emilio Pacheco, este autor importantísimo. Es una carta breve, pero que donde le profesa su admiración como dramaturgo a Abigail Bojorquez. Ujú. Hay cartas a sus amigos como el extraordinario pintor Gonzalo Utrilla, un pintor chiapaneco, a Dionisio Morales, un poeta tabasqueño, a Ujú. su madre, a sus tías, a algunos personajes que fueron parte de sus amores, ¿no? Hay Ujú. cartas un poco hasta de pleito, este, todo esto que a los lectores del siglo XXI, que somos muy afectos a visitar la vida de los demás, pero ahora lo hacemos de manera virtual, pues Ujú. aquí se hace a través de las cartas. Entonces es un recorrido, es un libro que nos permite acceder un poco a la intimidad del poeta, pero Ujú. también a ubicar las cartas y a darle una correspondencia con algunos de los poemas, porque por ejemplo, en algunos casos, uno sabe que determinado libro o determinado poema se lo escribió algún remitente, Ujú. algún destinatario, perdón, de determinada carta. Ujú. Entonces, eso es lo que encontramos en este libro, que insisto, es parte de su legado, pero pues es parte también de la memoria del país. Y entonces es importante darlo a conocer, dejarlo y abrir nuevas oportunidades para que la gente, los lectores de Abigail, sigan utilizando su obra para hacer, no sé, pienso de este libro, si lo consultan, si alguien quiere hacer una dramaturgia o una Ajá. película en un futuro sobre la vida del poeta, pues entonces ahí están las cartas. Ahí hay elementos, ¿no? La epístola como recurso historiográfico, no solo de la persona que escribe o que recibe las cartas, pero de su contexto, ¿no? Desde el país, a partir de las cartas entre personajes de los distintos momentos históricos, pues entendemos qué estaba pasando, ¿no? Qué pensaban, ¿no? De tal o cual cuestión política, hasta, ¿no? Cualquier cuestión cotidiana del contexto histórico-social de su momento. Y bueno, eso nutre muchísimo también el entendimiento de la obra, como bien nos dice. Y bueno, ha sido, me imagino, una labor fascinante, ¿no? Ir como integrando estas piezas de rompecabezas para entender también la historia. Digo, usted ya lo tiene como muy leído, muy asimilado, ¿no? Le ha acompañado en todo este tiempo de edición, el mismo Abigail en su obra, pero me imagino que integrar esta edición de correspondencia debió haber sido también, ¿no? Un trabajo así muy artesanal de entender la biografía. Así es, Mónica, porque además un texto te va llevando a otro. Pienso, por ejemplo, en unas cartas que le escribía Cecilia G. de Guilarte a Abigail Bojorquez, que están en este tomo. Cecilia G. de Guilarte es una escritora española que llegó a México y se instaló en varios estados de la República, y entre ellos en Sonora, y era
responsable del área de difusión cultural de la Universidad de Sonora, pero también dirigía varios suplementos literarios. Era una mujer en los años 50, imagínense, dirigiendo. Eso muy es revolucionario. Sí, eso es algo importantísimo, porque Sí. ahora, por fortuna, es mucho más abierto, pero en ese momento no, y que una mujer pudiera decidir asuntos sobre publicaciones y dirigir suplementos, revistas, etcétera. Y ahí, por ejemplo, ella le dice, bueno, apareció en el número, en el número tal, de tal mes, tus poemas tales o tu artículo tal. Hace un momento yo les decía que en el libro Prosa Reunida que publicó la Universidad Autónoma de Nuevo León, entonces primero yo vi esas cartas y entonces Ajá. yo dije, yo tengo que ir a esa revista, Claro. a ese periódico. Entonces la labor de rescate es efectivamente, como tú bien lo dices, algo artesanal, pero son vasos comunicantes. Tú no tienes noticia, pero entonces te lleva a esa revista. Lo Ujú. mismo me sucedió con la revista Polo Dionis de la Universidad de Nuevo León Ujú. en los años 60, donde él publicó varios ensayos sobre la esclavitud, sobre Simón Bolívar, Okay. sobre el mestizaje de la comida, etcétera. Entonces, yo tuve que ir a trasladarme a Nuevo León para ir por esas pesquisas, y entonces he recorrido parte del país y de las bibliotecas para recuperar la obra de Abigail, que estaba totalmente perdida. Y pues este proyecto es importante porque, insisto, pues son las generaciones las que tienen la oportunidad de conocer esto que nunca se conoció. Así es, pues una gran y valiosa labor, doctor Gerardo Bustamante, la que ha estado realizando estos años. Y bueno, correspondencia está disponible en alguna página electrónica para quienes estén interesados e interesadas en revisar, ¿no?, las publicaciones. ¿Cómo podrían encontrarlos, contactarle a usted, ¿no?, o adquirir los libros? Bueno, este libro lo publicó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es un libro que pueden conseguir en línea. No tengo el conocimiento de los canales de distribución. Hace poco lo publicamos la semana pasada, presentamos, perdón, la semana pasada o antepasada en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Uh-huh. Sé que fue incluso a Guadalajara. Es decir, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene presencia en muchísimas ferias Uh-huh. a nivel nacional. Ahí está, pero ahora por línea, creo que sin mayor problema se los envían. Sí, en la página de la universidad, creo que cuando lo estuve ahí buscando, sí, me salió la página ahí donde tienen las publicaciones en venta, ¿no? La Autónoma de Ciudad de México. Bien, pues doctor, se nos termina el tiempo en Intersecciones, es un programa breve, pero le agradecemos muchísimo que nos acompañara en esta edición. Es realmente una labor que celebramos bastante. Aquí en Baja California, en Tijuana en concreto, Abigail dejó amistades, ¿no? Abigail dejó, digamos, está como la huella de Abigail, un poco quizás más tangible, pero incluso, como le comentaba al inicio, yo llegué tarde a él gracias a un colega poeta que organizó una lectura colectiva de la obra en el Secut hace muchos años. Y bueno, ahí descubrí, ¿no? Ahí entré en contacto con él, pero ya buscando, sí vemos que hay un trabajo, hay una antología breve, así muy lindita de el profe Roberto Castillo, con fotografías ay, se me va el nombre del maestro, Lorenzana. De Lorenzana, maravillosas, de tiempos donde estuvo Abigail aquí en Tijuana. Entonces, bueno, sí hay, ¿no? Sí hay digamos, la huella, sí se puede encontrar la huella de Abigail aquí en Tijuana, en Baja California, pero realmente ya todo, digamos, la recuperación que está usted realizando, pues es fantástico, ¿no? Que podamos, y que las nuevas generaciones puedan tener acceso a la obra que Abigail escribió, ¿no?, y vivió en el siglo pasado. Pero bueno,
Doctor, nuevamente, mil gracias por acompañarnos en Intersecciones. Ha sido un verdadero gusto y gozo platicar con usted, que nos compartiera su trabajo con la obra de Abigail. Y pues bueno, un gran abrazo desde Tijuana e Intersecciones de su casa. Muchísimas gracias a ustedes, al auditorio. Buen día. Bien, vamos a la última pausa. Estás escuchando Intersecciones. No se vayan. Y con esto llegamos al final de nuestro programa número 125 de la 7ª temporada en Intersecciones. Agradecemos nuevamente a nuestro invitado, el doctor Gerardo Bustamante, por compartir su labor en torno a la obra del escritor sonorense Abigail Bojorquez. Te recuerdo que estrenamos episodio cada viernes a las 3 de la tarde a través de www.iberotjradio.com. Te invito también a seguirnos en Instagram y Facebook como @interseccionesradio. Como en cada episodio, Heriberto Jaramillo en el apoyo a la producción. Mil gracias por hacer posible esto que ahora escuchamos. Yo soy Mónica Morales, feliz de haber estado contigo esta media hora y te espero la próxima semana. Hasta entonces. Ibero TJ Radio presentó Intersecciones, un espacio de convergencia para la experiencia lectora. Acompáñanos en la próxima emisión a través de la señal de Ibero TJ Radio. Intersecciones.